¿Qué son los micromachismos? Los micromachismos son pequeñas actitudes o comentarios de parte de cualquier persona hacia una mujer que intentan denigrarla o hacerla sentir menos. En este caso, nosotros entrevistamos a la maestra Montserrat González de manera sincrónica. Ella se desarrolla en el ámbito histórico-social, dando clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. ¿Sabes qué son los micromachismos? Sí, sí sé. Es un concepto de un psicólogo argentino. Sí, es un concepto que acuña un psicólogo argentino que se llama, se me fue el nombre en este momento, pero bueno, ahorita en un ratito me acuerdo. Y él lo pone como micros en contraposición, digamos, con, diría Foucault, con estas grandes violencias, por ejemplo, con las que aplica el Estado, por ejemplo, digamos. Entonces los micro hace referencia a estas conductas, comportamientos que son normalizados, tan normalizados que pareciera que no son violencias, por eso es el término micro, aunque en realidad hay toda una crítica respecto a que pues ninguna violencia es micro, ¿no? Pero bueno, es lo que significa. ¿Has notado alguna diferencia en la forma en que se trata a hombres y mujeres en tu entorno? ¿Ejemplos? Pues sí, yo soy profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, que es nivel bachillerato. Entonces, híjole, he notado, por ejemplo, de algunos compañeros profesores, por ejemplo, bueno, antes de la pandemia, ahorita ya no tanto, pero antes de la pandemia, cuando de pronto había algún convivio en el área de historia y que, por ejemplo, no sé, llevaban un pastel, llevaban sándwiches, llevaban algo para comer, las primeras en pararse a rebanar el pastel, a servir el pastel, eran las profesoras. Y los profesores se quedaban sentados platicando, bla, bla, bla. Cuando se terminaba, por ejemplo, los profesores se paraban y se iban, las maestras recogían su plato y lo llevaban a la basura, a lo mejor lavaban la taza que habían usado, incluso limpiaban las moronas que habían dejado, ¿no? Mientras que los profesores varones no lo hacían. También he notado, por ejemplo, acá se hace una semana de la administración y entonces los profesores les piden a las alumnas que ellas tienen que ir obligatoriamente de vestido, de falda, de tacón, con medias y que ellas van como una especie de decanes, van a recibir a la entrada de la sala y acompañan a las personas a sus lugares, así. Hacia los alumnos, por ejemplo, pues casi siempre a los alumnos se les pide que carguen las mesas para acomodar el salón para alguna dinámica, que vayan a devolver el equipo, el cañón al laptop que nos presta el plantel. O sea, se sigue pensando que los alumnos, por ser varones, son más fuertes, ¿no? Y que, por ejemplo, las alumnas pues borren los pizarrones, que las alumnas a lo mejor se pide para revisar la tarea o una actividad, se piden los cuadernos de las mujeres porque se piensa que tienen como más bonita letra y son más organizadas. Y entre ellos y entre ellas, pues yo lo que observo de cómo se tratan es que, aunque he de decirlo que ahora ya es cada vez menos, la verdad, pero sí he notado que, por ejemplo, cuando de pronto están platicando que yo escucho, pues las chavas siguen pensando que tienen que perdonar al chavo que están conociendo, pero que ya cacharon que está saliendo con alguien más, aunque quedaron de que no iban a salir con alguien más. Es decir, como que siguen pensando y siguen idealizando este amor romántico. Las alumnas, los hombres, yo jamás he escuchado una conversación de chavos donde estén hablando como de su corazoncito, ¿no? ¿Cómo crees que los micromachismos pueden influir en la participación activa de las mujeres en clases o en el medio laboral? Híjole, muchísimo. Por ejemplo, yo algo que he detectado mucho, mucho, mucho es que para empezar, por ejemplo, los alumnos ni siquiera levantan la mano, bueno, en línea ni siquiera levantaban la manita en el Zoom o en Teams, y en presencial tampoco no levantan la mano para pedir la participación o la palabra, sino que interrumpen, ¿no? Ellos hasta me interrumpen a mí, ¿no? O sea, cuando quieren decir algo lo sueltan. Mientras que las alumnas no, las alumnas sí levantan la mano, pero se les nota como el temor al pedir la palabra y muchas veces inician con el perdón, como, perdón maestra, es que lo que yo quería decir era, o sea, inician como disculpándose
por querer expresar su opinión, ¿no? Lo cual me parece que no debiera ser. En la cuestión laboral, pues, repito, al menos en mi medio, como docente, como mujer, de pronto sí he encontrado que comentarios como el que hable la maestra porque es dama, ¿no? Hay que darle la palabra a ella primero. Profesora, qué guapa se ve, incluso comentarios como, ay, es que ya estás muy delgada, ya deberías dejar de bajar de peso porque pues ya no te ves tan bien, ¿no? Cuando no les has preguntado cómo te ven, ¿no? Pero bueno, el derecho de los varones profesores a opinar sobre el cuerpo de las profesoras mujeres. ¿Afectan la dinámica de tu grupo de trabajo? Pues sí, porque también, al menos con estos comentarios, yo noto como mis compañeras de pronto pues se sienten incómodas, pues sí, se sienten incómodas ante los comentarios sobre las opiniones de sus cuerpos que no pidieron. Sin embargo, por esta lógica que hay en la escuela y en la UNAM y en la sociedad en general, hay muchas profesoras, sobre todo las más jóvenes que van ingresando a la carrera académica o a la carrera de docencia, que, digamos, se tienen que aguantar porque tienen que trabajar con el profesor tal que lleva X cantidad de años de antigüedad y sabe mucho y es una imagen importante en el plantel. Es decir, las profesoras se sienten incómodas, pero saben que no pueden decir nada o que no deben decir nada, porque si no, entonces pues su trabajo o su participación en grupos de trabajo, en la elaboración de exámenes extraordinarios, diplomados, cursos y demás actividades en las que estamos, de pronto pues no van a ser invitadas o se les van a poner obstáculos para llegar a estos espacios, ¿no? Bueno, y ni qué decir con la maternidad. Obviamente parece que la maternidad es un obstáculo para crecer en la vida académica de mi plantel. Y creo yo que de la UNAM y del mundo entero, ¿no? ¿Crees que los micromachismos puedan tener un impacto en la elección de carreras o áreas de estudio por parte de los estudiantes? Yo pienso que sí, y que no es solamente desde el bachillerato, sino que viene desde que son niños y niñas y desde que les dicen a las niñas pues que ellas son para cuidar, que van a ser mamás, que son emocionales, o sea, que las preparan para el trabajo de cuidados. Y entonces a la hora de elegir carreras se ve muy marcado todavía, por ejemplo, que eligen carreras que tienen que ver con servicios, ¿no? Por ejemplo, no sé, quieren ser psicólogas, quieren ser pedagogas, quieren ser enfermeras. Pocas alumnas que yo he tenido quieren ser ingenieras, por ejemplo. Hace como unos 5 años yo tuve una alumna que era brillante y ella quería estudiar una ingeniería, no recuerdo exactamente cuál, pero quería una ingeniería y me contaba que nadie en su casa la apoyaba, ¿no? Que su mamá, su papá le decían que era una carrera de hombres, que iba a sufrir mucho en la carrera y que pues mejor escogiera otra cosa. Entonces, y ella le costó muchísimo decidirse por qué estudiar justamente por esto. Mientras que, por ejemplo, a los varones, en mis clases, tienen mucha seguridad para participar, son como libres de elegir lo que quieran, se van mucho a las ingenierías y ni siquiera dudan de sus capacidades, sino que les gusta y lo van a estudiar, mientras que las alumnas, aunque sean muy, muy brillantes, llega un momento en el que dudan si van a ser buenas en tal carrera. Y pues me parece que eso está directamente conectado con estos micromachismos. ¿Cómo crees que los micromachismos pueden influir en la percepción que los estudiantes tienen de sí mismos como futuros profesionales? Híjole, pues así, yo por ejemplo hago un ejercicio cuando vemos el tema de la familia donde les pido que se dibujen a ellos y a su familia y cómo piensan que van a ser en 15 años, ¿no? Y por lo regular la gran mayoría de los alumnos varones escriben que van a ser, bueno, dibujan y describen que van a ser profesionales en algo, entonces ponen que van a ser abogados, que ya viajaron, bla, bla, bla. Mientras que las chavas se enfocan más bien en una cuestión de pareja doméstica, dibujan a su pareja, dibujan que van a tener hijos y las menos dibujan que van a tener una carrera profesional. Nos dimos a la tarea de entrevistar a alumnas del Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Vallejo, así como también a un hombre para saber cuál era la perspectiva que tenían sobre este tema.
¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? Ashley. Fernanda. Me llamo Darinka. Me llamo Yuset. Rocío. Sebastián. ¿Sabes qué son los micromachismos? No. Son las pequeñas cosas que hacen los hombres para denigrar a la mujer sin que se den cuenta a veces. No. Digamos que... O sea, pequeñas cosas que seguimos aceptando como sociedad, pero, o sea, no nos damos cuenta ni nos ponemos a pensar el contexto ni, o sea, por qué lo hacemos y tal. No. No. ¿Has notado alguna diferencia en la forma en la que se trata a los hombres y mujeres en la escuela? No. Bueno, no, la verdad es que no he puesto atención en ese sentido. En ciertas partes sí. Por ejemplo, hay profesores que a veces hacen comentarios entre chiste, como que sexistas, machistas y así, respecto a las mujeres. En las calificaciones, mayormente, los profesores les dan preferencia a los hombres. Dentro de las clases, al menos en mi secundaria tal vez, pero en CCH no. Sí. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Y yo, bueno, creo que es más común que dentro de las mismas generaciones, como que se apoye más los comportamientos de los hombres en algunas situaciones y a las mujeres simplemente como por... Justamente ahorita me pasa una situación un poco rara con un profesor y es que como que sí noto que tiene ciertos privilegios con nuestras compañeras, como que por el hecho de, no sé, tal vez por parecer atractivas, lindas y al mismo tiempo con ciertos compañeros simplemente por ser hombres se les rebaja un poco el trabajo. Bueno, eso en caso de un profesor. Tal vez con una maestra puede ser exactamente igual. Sí. Por lo general los profesores al momento de dar clases que son como más... que tratan sobre cosas más sociales, cuando la clase la da una maestra, por lo general es más consciente, ¿no?, de todos como en sociedad. Por el momento de que la da un hombre, tiende a hablar mucho de que las mujeres se quejan mucho, o sea, haciéndolas de menos sobre sus opiniones, y cuando los chicos pues generalmente le hacen como una observación de que, pues eso, ¿a qué vendría el caso, no? Se molestan porque sienten que tienen como la autoridad o la libertad de decir ese tipo de comentarios. ¿Cómo crees que las actitudes machistas pueden influir en la participación activa de las mujeres en las clases? Pues en el lado de los maestros podría ser que no dejen participar a las mujeres o no tomen sus opiniones en cuenta, y en los compañeros pues haciendo comentarios ofensivos hacia nosotras. Claramente, puesto que en algunas áreas como que los profesores le dan favoritismo a los hombres, por así decirlo, en vez de a las mujeres. Sí, porque te dan a entender que aunque participes o hagas lo que hagas, pues siempre les van a dar preferencia a ellos. Podría decir que, o sea, se les resta oportunidad, igual con otras cosas, o sea, se les resta oportunidad y se les toma menos en cuenta, igual por el hecho de ser mujeres. Yo creo que en cuestiones académicas no tanto. Sí. Se nota porque al momento de que haces de menos el comentario de una chica, pues se siente mal, ¿no?, como persona, y obviamente perjudica eso en cómo se desenvuelve y participa en sus clases. ¿Has notado que los estereotipos de género afectan la dinámica de tu grupo? Sí. Como tal del grupo, como de la escuela, no porque es inclusiva, pero sí he notado en algunas áreas de la escuela que sí se nota la diferencia. Sí, varias veces. Como tal, pues creo que no, o sea, solo de que, pues, o sea, son muy divididos, de que no hay tantos grupos que se conformen por ambos géneros que por, que digamos, que, o sea, son de un mismo sexo los mismos grupos que se forman. Creo que no. ¿Crees que las actitudes machistas pueden tener un impacto al momento de elegir alguna carrera? Sí, porque, bueno, hay ciertas carreras que se dicen que son más para hombres que para mujeres, como las ingenierías. Entonces, pues ahí es donde está eso. Sí, porque las mujeres están clasificadas en ciertas áreas, por ejemplo, arte, humanidades y así, y los hombres se van claramente más a ingenierías, y se ve la diferencia cuando están en clases ya de la carrera y todo eso, que hay en ingenierías más hombres que mujeres.
Sí, porque las mujeres se sienten intimidadas por el hecho de que un maestro te va a hacer menos por ser mujer y no hombre. Pues estadísticamente, bueno, al menos tengo entendido de que, por ejemplo, en las ingenierías y todo eso van más hombres y, o sea, igual como que se tiene más esa idea de que mujeres van a otro tipo de áreas y así. ¿Crees que los micromachismos pueden tener un impacto en el momento de elegir alguna carrera? Sí. Tenía una amiga el semestre pasado que me comentó que a base de comentarios de uno de sus profesores y de su padre la puso en duda de qué carrera debería escoger y tuvo como no un quiebre mental, sino más bien como un pequeño colapso de que ya no estaba segura cuando siempre me platicaba como qué trayectoria quería seguir y demás. ¿Cómo crees que las actitudes machistas pueden influir en la percepción de los estudiantes como futuros profesionistas? Pues para las mujeres a lo mejor se pueden sentir inferiores y no dar todo para seguir su sueño. Por ejemplo, una mujer que quiera ser ingeniera, que no lo sea por los comentarios que les dicen. Y pues los hombres se sentirán mejores y pues es... En los hombres, pues que la vida se les va a facilitar mucho más y en las mujeres que pues tienen muchísimas dificultades a la hora de conseguir trabajo, de terminar una carrera, de desarrollarse como profesionistas y pues las hace sentir como menos, por así decirlo. Pues, o sea, te limitan en sí porque es como de que no, es que esto no es para mí, tal vez más porque como que te meten la idea o de que creces con eso, de que igual y no es lo mío o yo voy para otro lado. Creo que crecen como con el complejo de que por ciertas características que ellos poseen no pueden llegar a alcanzar un grado de capacidad para algún puesto. O sea, como que se sugestionan con la idea de que al no cumplir ciertos estándares no pueden llegar a alcanzar cualquier tipo de puesto, cargo o alguna meta que ellos tengan simplemente por cualquier complejo que se les ha creado dentro de la escuela. Siento que es en base a cómo se dan a percibir, ¿sabes? O sea, puede que hay personas que no les puede afectar, pero otras de lo que lleguen a escuchar o de lo que lleguen a escuchar como en parte de cómo se forman su carrera, y los comentarios de personas que la están formando para ser un gran profesionista, no tienen como buenos comentarios, realmente puede afectar mucho. Las conclusiones que podemos tener de este tema es que a todos nos afectan estas conductas, pues por más pequeñas que sean, deterioran nuestra perspectiva como futuros profesionistas. Por eso quisimos delimitar nuestro tema al nivel bachillerato, ya que es la etapa crucial en la que se define qué es lo que queremos ser el resto de nuestras vidas. Agradecemos a las personas que nos ayudaron con su participación en esta investigación.